Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el capítulo 1 del libro Lógica, conceptos claves en filosofía. Integrantes del grupo 2 son Soria López, Silvia Patricia, Burneo Seminario Luis Fernando y Fabián Reyes Ángel Ariana. Ahora presentamos nuestra tabla de contenidos, donde mostraremos la introducción, el desarrollo del tema y las conclusiones. Razón, sin razón y lógica. Razonar es una importante actividad que participa en nuestra complicada forma de vida. La mayor parte de nosotros razonamos mal, al menos a veces. Se puede describir nuestra forma de razonar e identificar algunos de los modos en los que erramos razonando. Algunas veces nos equivocamos en cosas sin importancia, pero en cambio en otras, como cuando caemos en sutiles falacias, nos enfrentamos a casos dignos de estudio. Un proyecto interesante, muy relacionado con todo esto, consiste en el diseño de sistemas de razonamiento correcto. Este proyecto se conoce como lógica. Como cabría esperar, la lógica, al contrario de actividades como saltar a la soga o el mantenimiento de motocicletas, no es nada simple, y de forma natural genera problemas filosóficos. De ahí surge la filosofía de la lógica, que no es más que la investigación de tales problemas. Algunas de las cuestiones que surgen en la filosofía de la lógica tienen una larga historia que intrigaron a los antiguos griegos, a los grandes lógicos medievales y forman parte del núcleo de obras clásicas de la literatura hindú y budista. Ahora daremos un ejemplo con los personajes de María, Pepe y Juan. María va paseando por la calle con Pepe, le señala una mansión rodeada de árboles con amplia columnata delante de la fachada. María le dice a Pepe: el hombre que habita en esta casa es heterosexual. Pepe, asombrado, le pregunta que cómo lo sabe. Bueno, dice María, si la casa tiene una amplia columnata delante de la fachada, también debe tener una fachada grande. Si tiene una fachada grande, también debe tener muchas habitaciones. Pero todas las casas de esta parte de la urbanización tienen una cocina, y a lo sumo 2 baños, de modo que esta casa en particular tiene muchos dormitorios. Y por ello mismo, aquí deben vivir muchos niños. Así que el señor que vive aquí debe ser padre de un montón de niños, y por lo tanto es heterosexual. Pepe quedó impresionado por tal razonamiento en cadena. Al día siguiente, paseando, Pepe por la misma urbanización con Juan le señala a este otra mansión, diferente, por tanto, de la comentada por María. En esta nueva casa, una valla impide ver bien la fachada. El hombre que vive aquí no es heterosexual, afirma Pepe. ¿Por qué?, pregunta Juan. Porque la casa no tiene columnata, responde Pepe. Lo divertido de este chiste radica en la diferencia de destreza lógica entre María y Pepe. Es verdad que el razonamiento en cadena de María tiene bastantes puntos flacos, pero no es totalmente implausible. Ella trata de establecer, a la manera de Sherlock Holmes, la proposición condicional. Si esta casa tiene una amplia columnata delante de la fachada, entonces un hombre heterosexual vive aquí. Llamaremos a este enunciado afirmación 1. Añadamos a esta proposición la observación: esta casa tiene una amplia columnata delante de la fachada. Afirmación 2. Y podremos inferir válidamente la conclusión: un hombre heterosexual vive en esta casa. Así, en la culminación del razonamiento de María, llamado argumento final, su auténtica salsa puede representarse del siguiente modo: 1. Si bla bla bla, entonces tararí. 2. Bla 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 bla. Por tanto, 3. Tararí. Los lógicos llamarían a esto la forma del argumento final de María, porque aunque no contienen las oraciones que María usó, estas pueden reconstruirse desde ella haciendo las sustituciones apropiadas, sustituyendo de bla 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 por la casa tiene una amplia columnata delante de la fachada. En las dos ocasiones en que ocurre del mismo modo, sustitución de cada una de las ocurrencias de tararí por un hombre heterosexual vive en esta casa. Los lógicos prefieren P y Q a bla 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 y tararí, así que adoptaremos su notación de ese modo. Podremos exponer con más economía la forma del argumento final de María así. Primero, si P, entonces Q. Segundo, P, por lo tanto Q.
Esta forma de argumento válido es tan básica que tenemos hasta nombres para ella. Su nombre es modus ponendo ponens, o modus ponens para abreviar, o MP para abreviar más todavía. Comparemos las expresiones del argumento final de María con su forma tal como lo acabamos de exponer. La simplicidad y, si queremos, hasta la austera belleza del argumento se consigue gracias al uso de símbolos, y como los lógicos manejan estos símbolos, su disciplina se llama lógica simbólica. A veces se llama también lógica formal, porque como en el caso anterior, no se ensombrecen las cosas exponiendo el argumento a base de lenguaje natural, sino que se muestran su forma, su esqueleto o estructura, revelándola mediante el uso de símbolos. Volviendo a Pepe y a la mansión que lo mostró a Juan, esa casa tiene nombre y es Mansión López. Como nos pasó a nosotros, Pepe quedó impresionado por el razonamiento de María y trató de sacarle jugo. María extrajo una conclusión. Afirmación 1. Acerca de determinada casa, pero lo que estuvo haciendo en realidad fue plantear el argumento general. Si cualquier casa tiene una amplia columnata delante de la fachada, entonces un hombre heterosexual vive allí. No es del todo fácil traducir esta oración al lenguaje lógico, pero aún sin echar mano de ninguna demostración lógica, podemos ver fácilmente que se trata de un enunciado general acerca de todas las casas, por lo que una de las casas que tal enunciado entraña semánticamente es: si la mansión López tiene una amplia columnata delante de la fachada, entonces un hombre heterosexual vive en la mansión López. Pepe acepta esta proposición, vamos a llamarla afirmación 1 de Pepe, pero como él y Juan observaron, la mansión López no tiene una amplia columnata delante de la fachada, incluso no tiene ninguna. Así que la afirmación 2 de Pepe fue: no es el caso de que la mansión López tenga una amplia columnata delante de la fachada. Ahora bien, la conclusión de Pepe saca de las dos anteriores afirmaciones es que no es el caso de que un hombre heterosexual viva en la mansión López. De modo que vamos a escribir no en vez de la parrafada. No es el caso de que. Podemos expresar la forma del argumento de Pepe así: si P, entonces Q, no P, por lo tanto no Q. Lógica de razonamiento. La historia de María, Pepe y Juan nos presenta. La verdad es que, sorprendentemente, todos los temas del presente capítulo hemos podido escuchar los dos diálogos. En uno de ellos María se enzarza con lo que a primera vista parece un razonamiento razonable, mientras en el otro Pepe claramente mete la pata. Razonar es lo que hacemos los humanos mientras estamos despiertos, al menos en una gran parte. La mayoría de las veces razonamos sin comportamiento verbal, al pensamiento en si nos afeitamos hoy o no. Muchas cosas entran en consideración. Cuando nos afeitamos la última vez, si tenemos que ir a algún sitio, si queremos dar buena impresión, cuánto tiempo ganamos si no nos afeitamos, etc. Pero lo que hay que subrayar es que la mayor parte del tiempo razonamos sin usar la voz para decir si nos afeitamos o no. Ahora bien, por supuesto que cuando queremos dar razones para justificar algo, lo hacemos bien de palabra, bien por escrito. Muchas veces ampliamos nuestra mente usando como ayuda el razonamiento de escritura, dibujos y otros artefactos, e incluso los dedos. Hay grandes preguntas que hacerse sobre los procesos de razonamiento, cómo estamos viendo en un típico tramo de razonamiento de un asunto tan corriente como si nos afeitamos o no, pasando por distintas opciones. Pero ¿cómo hacemos la selección? ¿Cuánto pesa cada opción a la hora de influirnos? ¿Cómo se comportan tales influencias en nuestro proceso de decisión? Este tipo de problemas se han de resolver mediante la combinación de investigación empírica y sutileza filosófica. Sin embargo, como filósofos de la lógica, nuestro trabajo consistirá en ocuparnos de temas como ¿qué distingue el buen razonamiento del malo? Hoy, en el chiste de la amplia columnata, ya nos hemos puesto en la situación de empezar a establecer símbolos para ilustrar la forma de un argumento. Eso es el comienzo de la lógica. Razonamiento malo y demencial. Podremos decir que hay mucha irracionalidad por ahí, pero en cierto sentido ningún hablante puede ser completamente irracional. Imaginemos que alguien acepta: K, todos los cerdos son animales,
Y acepta también L, Porky es un cerdo, pero simplemente no ve la necesidad de aceptar Z, Porky es un animal. Uno de los modos con el que no lograríamos hacerle aceptar la inferencia sería decirle M, si K es verdadera y L es verdadera, entonces Z debe ser verdadera. Lo más probable es que esta persona nos replique que acepta K, L y M, pero no ve ninguna necesidad de aceptar Z. Frustrado le decimos, N, si K es verdadera y L es verdadera y M es verdadera, entonces Z debe ser verdadera. Pero él nos responde que acepta N también, pero no les corresponde. Tesis si la lógica no tiene relación con el razonamiento. Hemos podido ver algunas de las maneras en las que el error se mezcla con el razonamiento. Por ello mismo, el razonamiento correcto es verdaderamente valioso. Gente inocente puede ser condenada a causa de un razonamiento legal deficiente. Un razonamiento científico pobre puede llevar a la propagación de teorías falsas. Sería, por tanto, positivo tener algún sistema de razonamiento que fuera matemáticamente preciso. Una obra que se tiene como con el primer gran tratado de lógica moderna, el Begriffsschrift de Frege de 1879, cumple con el anterior designio de forma muy clara. Lo primero que se necesita, según Frege, es un lenguaje en el que ninguno de sus símbolos constituyentes sea ambiguo y una sintaxis construida de tal modo que sus oraciones no quedan abiertas a múltiples interpretaciones. Contrariamente a las oraciones del lenguaje natural, como podemos ver, ¿crees que el romero es un vegetal? Yo no he hecho nada para merecer una entrevista con el presidente Bush. ¿Qué es eso llamado amor? Etcétera. Además, se requiere un conjunto de reglas simples que permitan la deducción. Por ejemplo, dada la premisa A, estará permitido inferir de ella la negación de su negación. En símbolos de A inferiores, negación A, regla la doble negación. El modus ponens, con el que ya nos hemos tropezado anteriormente, es otra de esas reglas simples de inferencia. El conjunto que consiste de vocabulario, gramática y regla de inferencia se llama sistema de lógica formal. Parece que armados con un sistema de tal naturaleza tendremos que poder realizar razonamientos deductivos sin número, sintiéndonos seguros de que tal y como se ha construido nuestro aparato inferencial, si apartamos de premisas verdaderas y aplicamos las reglas, solo inferimos conclusiones verdaderas. Desde tal perspectiva lógica es desde su raíz una herramienta para razonar y mantener la consistencia. Justificación de los principios lógicos. Aunque, como acabamos de ver, hay reglas para razonar que son diferentes tipos de reglas de la lógica, no por ello hemos de aceptar el punto de vista de Hartmann, que, como sabemos, dice que la lógica no es especialmente relevante para el razonamiento, porque la especial relevancia radica en que el razonamiento teórico, mediante el que inferimos una conclusión de ciertas creencias, queda muchas veces reflejado en una demostración lógica que muestra que la conclusión viene implicada por ciertas premisas. Por otro lado, un buen sistema de lógica nos proporciona un código de cómo razonar, al menos en ciertas áreas y restringidas del discurso. Pero, ¿qué sistema de lógica debemos usar? Ya hemos dicho que las demostraciones lógicas de un sistema no siempre reproducen nuestros razonamientos cotidianos. Nuestros razonamientos corrientes con frecuencia son erróneos y además suelen estar contaminados con falacias. Partimos con la creencia de que el sistema de lógica que elijamos debe ser fiel a nuestros mejores modos de razonar, pero esto se parece un poco a la situación del huevo y la gallina, porque nuestros mejores modos de razonar son aquellos que son lógicos. Recordemos que este problema ya nos lo encontramos al final de la selección. 1. ¿Cómo justificar el uso de un sistema lógico en particular? En el seno de la lógica deductiva hay diferentes sistemas para elegir. Podríamos pues pensar que la respuesta es fácil. Sabemos lo que las conectivas lógicas tales como no, o, si entonces significan, así que podemos aceptar como reglas del razonamiento correcto aquellas que contengan fielmente esos significados. Por ejemplo, deberíamos aceptar la regla que dice que A podemos inferir válidamente A o B. Si es verdad que Pepe está en casa, de aquí se sigue que Pepe está en casa o María está en el jardín. Sumarios. Algunos lógicos creen que la disciplina se ha desarrollado de tal modo que poco tiene que ver con el razonamiento humano real, porque más bien parece una rama de la matemática pura.
Pero Aristóteles, el padre de la lógica, contempla a este no como un instrumento mediante el que se obtiene verdades, sino como un corpus que nos ofrece los principios del razonamiento correcto. Y es la relación existente entre la lógica y el razonamiento lo que aquí hemos querido subrayar. En cualquier razonamiento realizamos una transición, elaborando el camino que lleva de un punto de partida a la conclusión, y hemos querido ver la lógica como materia provista de unas reglas que nos garantizan las transiciones válidas de unas proposiciones a otras. La gente habitualmente razona mal, de modo que las reglas de la lógica deben recoger nuestros propios pasos de unas proposiciones a otras y proporcionarnos unos estándares de corrección. Esas reglas se supone nos guían para clasificar el comportamiento lógico de términos como no, y, o, si entonces, pero démonos cuenta, esos términos pertenecen al lenguaje natural y ello hace que no tenga para todos nosotros idéntico sentido. Hay desacuerdos sobre sus significados y los significados cambian con los tiempos. De modo que, ¿cómo debemos comprender las reglas para hacer un uso correcto de los términos del lenguaje natural? Hemos tratado de salir de este lío intentando descubrir las explicaciones más naturales de los significados más básicos de alguna de esas palabras, estudiando su uso en los contextos fundamentales y de ese modo dando justificación a las reglas que representan su comportamiento lógico. Conclusiones. Los principios lógicos rigen el pensamiento y por ello constituyen el fundamento de cualquier sistema de conocimiento y en el proceso de investigación con la finalidad de evitar la ambigüedad en los conceptos, la contradicción en las proposiciones y los errores de razonamiento en la argumentación.